Buenos días. Seguimos con nuestro recorrido por la exposición Rembrandt, Retratos en Ámsterdam, 1590-1670. Estamos ya en la última sala, la sala más pequeña de toda la exposición, dedicada a la obra gráfica de Rembrandt. Rembrandt dedicó mucho tiempo a los grabados, casi tanto como a la pintura y al dibujo, nada menos que una producción de 300 grabados. Para Rembrandt, el grabado era una importante estrategia comercial. Le permitía responder a la demanda de los aficionados y coleccionistas, sobre todo de estampas. Podía él mismo editar de una manera independiente y además eran fácilmente transportables y se difundían con facilidad, con lo que le dieron fama internacional incluso en propia vida. Su obra gráfica va a ser muy variada, va a abarcar diferentes géneros, desde la pintura de historia, tanto bíblica, religiosa en cuanto evangélica, mitológica, pintura de costumbres, retratos, drones, paisajes. Precisamente nuestra primera obra es para hacer una diferencia entre lo que es el soporte y el resultado de dicha técnica. Tenemos una estampa de un marchante de obras de arte, precisamente Clement Young, al que retrató Rembrandt en 1651. Vemos la diferencia de color entre una y otra. La de color rojizo anaranjado es la plancha de cobre, porque es el soporte que utilizaba Rembrandt y como él todos los grabadores, y el resultado en blanco y negro, más o menos profundo, es la estampa. Por lo tanto, cuando hablamos de grabado, realmente estamos hablando de la técnica y no del resultado. Rembrandt siempre trabajó el grabado al agua fuerte. Esto es una diferencia notable con la que utilizaba Durero en el siglo XVI. El gran maestro del Renacimiento alemán empezó empleando soporte primero de madera, lo que se llama xilografía, y después plancha de metal, casi siempre de cobre, también de zinc, con un buril, punzón, con el que hacía incisiones, creaba una trama casi siempre de líneas rectas, bien horizontales, verticales, diagonales, creando una retícula más o menos densa para conseguir esas gradaciones de negros a blancos y todos los intermedios de matices grises. Aquí le tenemos una de sus grandes obras maestras, El caballo grande junto con el caballero, un tema de carácter alegórico. Lo más interesante es el trabajo virtuoso, desde luego, de Durero, que después de grabar esa plancha la entintaba y la pasaba por el tórculo para conseguir la estampa. Muy diferente va a ser el trabajo de Rembrandt, que va a empezar a emplear lo que se llama el aguafuerte o ácido. El ácido va a morder la plancha. Esta plancha previamente se le aplicaba una capa de cera y con el punzón se iba levantando a medida que se iba haciendo el diseño, de tal manera que quedaba al descubierto la parte que se había incidido con el punzón o buril. Se sumergía en una cubeta de ácido nítrico, dependiendo de la temperatura del ácido, del tiempo de exposición, el surco iba a ser más o menos profundo e iba a contener mayor o menor cantidad de tinta. Esto permitiría una gradación y unos efectos más pictóricos, mucho más dulces, más suavizados, menos dibujísticos y mucho más, ya digo, coloristas, aunque estemos hablando siempre del negro y del blanco. Pues bien, ¿cómo trabajaba Rembrandt? Rembrandt siempre trabajaba partiendo de un dibujo preparatorio o incluso de un boceto al óleo. Tenemos un ejemplo que han traído para la exposición de este calígrafo Coppenol, al que retrata en 1658. Vemos que en el óleo ha retratado al personaje en una actitud muy similar, con un pliego en la mano y una pluma, y su actitud claramente de trabajo, parece que lo interrumpe y nos mira. De la misma manera, en la estampa al aguafuerte también está ante una mesa escritorio con un cuaderno y una pluma. Ha añadido un escenario mucho más elaborado y un asistente, pero sigue teniendo una actitud muy similar. Lo mismo ocurre en el del médico judío-portugués Efraín Bueno, que vemos que lleva el mismo atuendo, sobrio, de capa, jubón, ese cuello balona que le cae sobre el hombro y el sombrero de ala ancha, pero tiene prácticamente la misma presencia, tan solo ha añadido esa especie de arranque de escalera de balaustrada y un arco de medio punto de fondo de escenario. Pero es muy similar, es decir, que siempre utilizaba un dibujo o boceto, ya digo, preparatorio, que podía ser o bien en pintura o en dibujo.
En el siglo XVII se puso muy de moda el hacer retratos de personajes ilustres grabados. Bien podían ser políticos, burgueses, clérigos, artistas, sabios. Lo normal es que era un trabajo de A2, es decir, previo diseño del dibujante o pintor, después un grabador profesional lo llevaba a cabo. En el caso de Rembrandt, caso único, que después se repetirá en otros artistas posteriores, él lleva a cabo todo el proceso, desde el diseño, es decir, la invención, la preparación de las planchas, el trabajo, el entintado, pasar a través del tórculo, la edición, todo ello de manera independiente. Esto mismo lo vamos a ver en Goya y en Picasso. Rembrandt no hizo muchos retratos al aguafuerte, tan solo unos 20, porque estaban, digamos, orientados hacia un mercado más bien privado de amigos y de aficionados. Y siempre va a trabajar ese entorno, o bien de familia, o bien de amistades o de mecenas. El primero que tenemos de su etapa de Ámsterdam, aunque él empezó ya haciendo sus primeros grabados en Leiden, pero este es del año 1633, es el del pastor Silvius. Recordemos cómo nada más llegar a Ámsterdam va a tener como mecenas al marchante Willenburg. Willenburg pertenecía a la comunidad menonita y le va a permitir a Rembrandt realizar las primeras obras, bien retratos, temática religiosa, grabados de la vida y pasión de Jesús. En este caso está retratando al tío de su futura esposa Saskia, con la que se casa al año siguiente. Es un grabado todavía bastante sucinto, bastante limitado, no tiene mucha gradación de claroscuros. Digamos que todavía vemos un Rembrandt incipiente que no maneja muy bien la técnica y no tiene demasiado detalle. Curioso el que Rembrandt, que trabajaba de una manera tan tosca el óleo, en el grabado va a ser mucho más detallista. Vemos la diferencia, estos son estudios de Saskia, cuando se casa con ella, empieza a ser su musa inspiradora, la va a retratar en un sinfín de ocasiones, en este caso son tronis, es decir, estudios de gestos, de muecas, de poses, de incluso complementos o vestimentas, a veces incluso hasta exóticos, que gustaba tanto a Rembrandt trabajar. Bien, tenemos este de tan solo 2 años después y vemos la diferencia. Es el pastor Wittenbogaer y lo ha, desde luego, trabajado de una manera mucho más compleja. Primero le ha dado un marco octogonal para situar en la parte inferior un epigrama de Hugo Grossio, pero además lo sitúa en un escenario, como vemos, con cortinaje, una mesa escritorio con libros, un vano de medio punto profundamente oscuro, el personaje vestido con una especie de gabano sobre todo y un cuello a la confusión. También está, como vemos, en plena actividad, de pronto interrumpe su trabajo y nos mira directamente. Una obra mucho más elaborada, más pictórica. Lo mismo ocurre con el pastor Baptista Cornelis Aslo, en el que vemos sus manos como gesticulan, porque una de las cualidades de este pastor era su elocuencia, era un gran orador. Y también lo sitúa ante una mesa de trabajo con libros, con una lápiz o algún tipo de pluma para poder trabajar sus discursos, es decir, en plena actividad. Al predicador Silvius le va a volver a retratar unos años después, en el 46, ya había fallecido en el 38 y esta estampa se hace a modo de homenaje póstumo, por eso ese epitafio en la parte inferior, donde se alude a las cualidades y virtudes del personaje. Lo más interesante, lo sitúa en un marco ovalado con una gran proyección del personaje fuera del marco. Vemos cómo se ve el perfil del rostro, la mano y del libro en un desde luego incisivo escorzo y gesticulando. De nuevo, ese trabajo intenso de Rembrandt en las expresiones de manera emocional. Vemos que trabaja, desde luego, intensamente ese aspecto, tanto en pintura como en grabado. Y también ha creado, gracias a la punta seca, que es una técnica auxiliar a base de retícula, en la perspectiva ambiental. Vemos una pared de fondo con una cierta profundidad y una especie de cortinaje. Es decir, una obra, desde luego, ya digo, bastante elaborada. Normalmente Rembrandt va a trabajar su círculo más cercano de amistades, bien pintores como es el caso de Jan Haslund, un pintor de paisaje italianizante. A la exposición han traído también el de un orfebre y el de un subastador de obras de arte, pero también tuvo importantes coleccionistas fuera de las fronteras de Ámsterdam, por ejemplo, al siciliano Antonio Ruffo y sobre todo a nuestro siguiente personaje, Jan Six, un hugonote de origen francés, que huye de las guerras de religión de París y se establece con su familia en Ámsterdam.
Tiene 12 años menos que Rembrandt, es un gran amante del arte, de la literatura, un gran poeta, un hombre cultivado que ayudó a Rembrandt en sus peores momentos, aunque también es cierto que 10 años después esa amistad empezará a resquebrajarse, sobre todo por la situación personal de Rembrandt, su insolvencia económica y su situación personal con Gergedir, recordemos aquella ama de cría que contrató para cuidar de su pequeño Tito y que acabó apropiándose, ¿no?, de la economía de los Rembrandt, incluso le llegó a denunciar ante los tribunales. Pues bien, esto hizo que la amistad con Jacques se fuera resquebrajando, y además él se casó con la hija del doctor Tulp, de aquel que Rembrandt retrató en la lección de anatomía en 1632, y se convirtió en burgomaestre de la ciudad, por lo que ese también cargo político hizo que tuviera otras miras, otra altura, y que finalmente rompiera su relación con Rembrandt. Aquí le tenemos en una estampa fantástica al pie de una ventana, como vemos, apoyándose en el alféizar, dejando que la luz penetre por la ventana, ilumine lo que está leyendo. Está ensimismado, concentrado en esa lectura, alrededor de una estancia con bastante detalle en cuanto a los objetos que nos quieren aludir a sus intereses. Vemos libros sobre la silla, vemos cuadros en la pared, vemos cortinajes y algún que otro elemento, una mesa de trabajo, escritorio. Es decir, estamos ante un intelectual, ante un hombre con una hondura, desde luego, artística importante, y sobre todo ese carácter de pose informal y casual que él había trabajado, por ejemplo, en el retrato de Tito leyendo. Tenemos también otro grabado interesante, se trata de el boticario Abraham Franzen, un gran amigo de Rembrandt, que seguramente fueron amigos porque él le proveía de tintas y de pigmentos, y a partir de ahí comenzó una amistad que incluso en los peores momentos económicos de Rembrandt ahí estuvo presente el boticario, y se hizo también con la tutoría de la hija de Rembrandt, cuando este fallece, Cornelia, la hija, fruto de su relación con Hendrik Stoffel. Bueno, pues Abraham era un hombre amante del arte y gustaba desde luego de coleccionar obras de arte. Aquí le vemos precisamente disfrutando de su colección, de sus libros, objetos. En la mesa, por ejemplo, se puede ver una figura como de porcelana oriental, un bote con tapa y una calavera. La calavera es un símbolo, casi siempre en los bodegones, de la vanitas, es decir, de ese paso perecedero del hombre, de su mortalidad, de su fragilidad. Y de fondo vemos una serie de tablas, seguramente pueden ser o bien paisajes o temática costumbrista, de la que gustaban a los burgueses de la época, pero también vemos un tríptico de temática religiosa. En el panel central, claramente, una crucifixión. Ya digo, puede ser un objeto no solamente de carácter devocional, sino también de carácter de simplemente coleccionismo. Rembrandt utilizó también el grabado para autorretratarse. Desde sus años en Leiden gustaba de esos tronis que hemos hablado tantas veces, de esos estudios artísticos para, sobre todo, emociones, sentimientos y expresiones. Aquí le vemos disfrazado de mendigo. Vemos que todavía la técnica es un poco burda, no tiene demasiado contraste de claroscuros, es bastante plana, pero en el siguiente autorretrato le vemos muchísimo más detallado, pictórico, con esa capa que le envuelve, con ese gesto de orgullo, ese sombrero, como vemos, de ala ancha, de medio lado, que sombrea parte de su cara, y vemos qué tratamiento tan delicado tiene en cuanto a texturas, tanto la capa como el cuello que cae plisado sobre los hombros. El fondo luminoso para contrastar con la figura. Cuando se casa con Saskia en el año 34, se lleva a cabo este grabado donde le vemos en un primer plano un autorretrato y su esposa de fondo, su musa e inspiradora. Ante él un cuaderno de dibujo y el instrumental que necesita para tomar apuntes del natural. Ya digo que Saskia se convertirá en modelo de muchas de sus composiciones. Curiosamente, en este año 35 comienza su andadura independiente, abandona al marchante, al tío de Saskia, Van Willenburg, y las cosas le van a ir bien a los dos. En los primeros años van a incluso a poder comprar en el año 39 una casa muy cerca de Willenburg, en el distrito de Brastrast, que después se convertirá en lo que es hoy la Casa Museo de Rembrandt. Esta estampa es como su carta de presentación. Curiosamente, Rembrandt en estos años va a abandonar el retrato a favor de la pintura de historia porque considera mucho más valiosa y la considera mucho más valorada. Pongo estas obras de Rafael de Sanzio y la siguiente de Tiziano porque
Estas dos obras estaban en los años 30, 40, casi del siglo XVII, en Ámsterdam, se estaban subastando. Un autorretrato, el de Rafael, de 1506-1507, y el siguiente es el del poeta Ariosto, de Tiziano, 1510, sobre todo por la pose. El personaje, en este caso autorretrato Rafael, noble, elegante, sin ningún elemento que nos hable de su oficio, ante un paisaje abierto, luminoso, está, como vemos, apoyándose en una especie de barandilla de mármol, y en el caso del poeta Ariosto le vemos también sobre un pretil apoyando el hombro, el brazo, y de pronto gira su rostro para mirarnos con esa inteligencia en la mirada. Lo digo porque el siguiente autorretrato de Rembrandt dice mucho de esta influencia. Está claro que en el año 39, cuando Rembrandt está en la plenitud de su carrera artística, se autorretrata siguiendo a estos maestros que estaban justamente en Ámsterdam subastándose estas obras, con lo que él pudo fácilmente contemplarlas. Le vemos como diciéndonos: soy el mejor artista de la tierra. Está claro que tiene un orgullo que lo transmite a través de la pose y del gesto, aparte del vestir, que es espléndido, en el tratamiento de esa capa, de esa especie de boina ladeada, y ya digo, esa mirada directa. Qué diferente resulta 10 años después, cuando se autorretrata en un interior, también trabajando. Su mirada es mucho más caída, melancólica. Han pasado muchas cosas en la vida de Rembrandt. Ha perdido a su esposa, ha perdido a sus primeros hijos, su situación económica empieza a no ser solvente, ha tenido el problema con ese ama de cría, Gergedir, que le denunció ante los tribunales. Ha entrado en su vida también Hendrik Stoffel en el año 47. Se encuentra en una situación, ya digo, muy difícil, y tanto a nivel personal, emocional, como a nivel también artístico. Hay muchos pintores que comienzan a ser más renombrados que Rembrandt, y todo ello lo muestra a través del rostro, desde luego, de un personaje ya no solamente que haya envejecido por los años, sino por todas las circunstancias vividas. Pues bien, esta es la obra gráfica que nos ha traído la exposición. Creo que es fantástica en cuanto a tener un ejemplo, ¿no?, de todos los retratos posibles. Y por último se ha traído el fragmento que queda de esta lección de anatomía del doctor Deichmann, 1656. Este anatomista había sido nombrado unos años antes, y era habitual que después quisiera homenajear pues a través de un óleo que estuviera en el Colegio de Médicos, como había hecho el doctor Tulp y tantos otros. Él quería que su obra fuera más importante que la del doctor Tulp, y quería desde luego un pintor de categoría. No pensó en Rembrandt en ese momento, porque Rembrandt en 1656 se había declarado insolvente, estaba en bancarrota, estaba pasando una situación difícil, pero no había otro pintor que pudiera encargarse de su trabajo, porque estaban Coberflin, por ejemplo, y Ferdinand Boll trabajando en el Ayuntamiento de Ámsterdam, la decoración. Por lo tanto, finalmente fue Rembrandt el depositario de este encargo. Va a hacer una obra importante de 230 por 300 centímetros. Desgraciadamente se quemó en 1723 y tan solo nos queda este fragmento, pero es suficientemente singular y original como para que hablemos de él. Utiliza un punto de vista bajo, como vemos, para situarnos junto a la mesa de disección. Estamos a los pies del cadáver, en un intenso escorzo, seguimos la mirada hasta llegar a ese esternón abierto que nos produce incluso cierto escalofrío, y la cabeza un poco levantada, donde no vemos al doctor, pero sí sus manos, que está, como vemos, levantando las dos partes del cerebro, donde se decía que estaba el alma humana. Mientras que su asistente sostiene esa tapa del cráneo. Desde luego es una secuencia impactante, intensa, no solamente por el tratamiento, sino también la manera de trabajar de Rembrandt. Nos recuerda un poco también a otro cadáver, el de Mantegna, ¿no?, que es también con el mismo escorzo tan intenso y tan brutal. Pues bien, esta es la última obra de la exposición. Han sido 8 vídeos intensos donde hemos podido conocer la obra, sobre todo retratística, no solo de Rembrandt, sino también de otros muchos pintores que le acompañaron, que le precedieron, que fueron competidores o rivales, pero hemos podido ver bueno, pues esa gran variedad en el retrato, desde el individual, familiar, de instituciones, de pareja, infantiles. Yo creo que ha sido una exposición espléndida, que espero que os haya gustado. Gracias.